Hola, hola, qué gusto volverlos a ver. El día de hoy tenemos un tema muy importante, el resumen y la síntesis. ¿Hay diferencias entre el resumen y la síntesis? Por supuesto que sí. Es un rotundo sí. Hay diferencias. Lo que pasa es que en el diario vivir, en la cotidianidad de la escuela y de la academia, hay una confusión en el uso de los términos. Y todos hemos escuchado en algún momento estas expresiones que les voy a comentar. Por ejemplo, leemos un texto muy complejo o profundo que nos amplía el tema de la clase. Entonces, ya los últimos 10 minutos, el profesor dice 10 minutos, hagan rapidito una síntesis sobre lo que leyeron. Rapidito, una síntesis, van resumiendo párrafo por párrafo y van contando ahí lo que es, sin tanta arandela, que quede cortico. Esa es una expresión muy conocida. No hay diferencia. Y si preguntamos al profesor, ¿y cuál es la diferencia entre síntesis y resumen? Él nos contesta muy seguro, nos dice, el resumen es largo, la síntesis es un resumen más corto. Los dos textos son diferentes. Lo que sí es importante entender es que para hacer el resumen o la síntesis debemos haber hecho una lectura muy clara del texto que vamos a resumir. ¿Qué es el resumen? El resumen es un proceso de pensamiento y también es un texto supremamente sencillo. Cuando hacemos un resumen, debemos echar mano de procesos muy fáciles como es la memoria, el recuerdo, la observación, la clasificación. El resumen es reelaborar de manera corta un texto de origen. ¿Cómo hago un resumen? Sencillo. Hay dos métodos para elaborar resúmenes, el método analítico y el método comparativo. Pero para hacerlo claro, lo mejor es a través de un ejemplo. Resumen con el método analítico. Vamos. Este es el texto de origen que vamos a utilizar para hacer los ejemplos de resumen. Este texto lo elaboramos cuando hablamos de los párrafos argumentativos, el deductivo que lleva la idea principal al principio, el inductivo que lleva la idea principal al final y el párrafo mixto. Por lo tanto, lo llamaremos el texto de origen. Cuando vamos a hacer el resumen, teniendo en cuenta el método analítico, lo que hacemos es transcribir de manera literal las ideas principales que subrayamos al principio en el texto de origen y las unimos teniendo en cuenta que para darle coherencia usaremos conectores, como este es el caso, y signos de puntuación. Los padres maltratadores quieren repetir la historia, su historia, en los hijos, pues lo ven como algo natural. Tanto es así que los padres maltratadores no perciben su propio comportamiento agresivo para con sus hijos y en la primera oportunidad evangelizan a otros padres con gran solvencia y convencimiento sobre la importancia de la familia unida. Generalmente los padres maltratadores son la consecuencia de una crianza en medio de la desaprobación y la violencia. El texto de origen tiene 740 palabras. El texto resumen con método analítico nos queda de 74 palabras. Solamente hay que tener claro la necesidad de discriminar la idea principal dentro de los párrafos. Hago un paréntesis. No todos los párrafos argumentativos tienen ideas principales, porque hay unos párrafos que se llaman párrafos de enlace. Entonces no es necesario como devanarnos los sesos buscando ideas principales en algunos párrafos que no las tienen. Cierro paréntesis. Resumen con método comparativo. Se van a aterrar lo fácil que es. Vamos. Resumen con método comparativo. Cuando leemos el texto de origen, como es el caso de este texto de violencia intrafamiliar, fluye de nuestro acervo, de nuestra memoria, información que tenemos referente al tema. Entonces, cuando hacemos el resumen aplicando el método comparativo, lo que hacemos es parafrasear las ideas principales de cada uno de los párrafos. Vamos a leer el resumen
Los progenitores de familias violentas aman a sus hijos y luchan por mantener a sus familias unidas, ofreciendo lo mejor de sus esfuerzos. Incluso invitan a otros padres a ser promotores de lazos fraternos y unión familiar. Ellos no perciben el dolor de sus hijos, pues ven sus actos violentos como algo natural, ya que de niños fueron víctimas de familias violentas. El texto de origen tiene 470 palabras. Este resumen con el método comparativo, parafraseando las ideas principales, nos queda de 62 palabras. Solamente era parafrasear esas ideas importantes que constituyen el tema del texto. Ahí hago otro paréntesis. No se debe hacer aportes al texto del resumen, pues hay que respetar el texto origen como tal. No debemos agregar opiniones o alguna crítica al tema o alguna reflexión o una invitación a cambio de actitud. No, porque entonces nos alejamos del resumen y nos introducimos en el campo de pequeños textos de opinión. Cierro paréntesis. Dos métodos muy sencillos. Resumen, método analítico, resumen, método comparativo. Ahora, ¿qué es la síntesis? La síntesis es un proceso complejo, supremamente complejo, de gran capacidad de comprensión y especialmente de abstracción de la esencia del tema del texto. Es como coger usted el texto y pasarlo por un filtro y filtrar todo aquello que no es trascendente en el texto y quedarme con lo que es esencial del texto. Es un texto que apunta a la esencia del tema que inspira la construcción del texto. Pero mejor veámoslo a través de un ejemplo. Tenemos el texto de origen sobre violencia intrafamiliar. Lo leemos con mucha atención. Tratamos de abstraer la esencia del texto. Esta es la síntesis que podríamos decir es la esencia del texto. Los progenitores violentos, ajenos al sufrimiento de sus hijos, se jactan de construir familias unidas, pues son ciegos a sus agresiones físicas y o psicológicas, ya que fueron protagonistas de ambientes violentos. El texto de origen tiene 470 palabras. Esta síntesis nos queda de 31 palabras. Cuando hablamos de abstracción, entonces hablamos del pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto, según Jean Piaget, está ubicado en el cuarto y último estadio del desarrollo humano, más o menos donde inicia la adolescencia, que el chico logra abstraer información de elementos que están dados. Ir más allá es la descomposición de información que constituyen un todo. Vygotsky dice, además, la adquisición del pensamiento abstracto marca la diferencia entre el niño y el adolescente. Eso quiere decir que el proceso de síntesis y la elaboración de síntesis es necesario desarrollarlo y potenciarlo a partir de los 12 años y sucesivos, porque es un proceso que no se logra desarrollar hasta que no se tienen las capacidades de abstraer de la realidad. Concluyo. Una síntesis de un texto largo y profundo puede ser más extenso que un resumen de un texto corto. La síntesis y el resumen son dos textos diametralmente opuestos. El resumen es un texto muy sencillo que es necesario desarrollarlo, implementarlo como herramienta de trabajo académico desde los 7 años, 8 años por tardar, y desarrollarlo a través de la vida escolar desde todas las áreas, porque ayuda mucho al desarrollo de otros procesos. La síntesis es un proceso mucho más complejo y que debe instaurarse y desarrollarse y potenciarse desde los 12 años y en adelante. Ojalá desde todas las áreas del conocimiento, para que los chicos aprendan
a discernir con claridad e ir al punto de la esencia de los temas. Muchas gracias por escuchar mi propuesta. Los invito a que le den like a este video y se suscriban a mi canal. La próxima semana, otro tema muy importante.